noche antes de su partida, la capital fue convulsionada por una marcha de mujeres que salieron a las calles golpeando cacerolas vacías en protesta por la escasez de alimentos. Pero el gobierno desató contra ellas la represión más violenta, a la cual añadió la agresión de sus brigadas civiles de choque. Centenares de mujeres indefensas cayeron asfixiadas o heridas bajo las bombas lacrimógenas y los golpes de laques y cadenas. Una de ellas, Marta Ortiz Maldonado, salvajemente golpeada por los comunistas esa noche, estuvo al borde de la muerte. Las lesiones cerebrales sufridas le provocaron afasia. Tuvo que aprender a hablar nuevamente y aún hoy lo hace con dificultad. Dos amigas mías y yo salimos a intercambio en las marchas. Pero los derechos humanos de estas personas no preocupaban a la opinión pública mundial. Los agresores no eran perseguidos, sino armados y protegidos por el gobierno. La marcha de las cacerolas fue una chispa que encendió el descontento latente. El gobierno decretó el estado de emergencia y entregó el mando a las Fuerzas Armadas al fracasar todos los métodos represivos que ensayó. La policía, a la cual se le prohibía defender a las víctimas de la violencia extremista, era sin embargo utilizada constantemente por el gobierno para reprimir las protestas contra él. Las Fuerzas Armadas tuvieron que restablecer el orden. En enero de 1972, en dos provincias del centro, en que la Unidad Popular sufrió sendas derrotas. Una de ellas en un medio que le había sido siempre propicio, y la otra por un margen aplastante. Allí comprendieron los partidos de la Unidad Popular algo muy importante, que el sistema electoral no les servía y que debía ser manipulado a su favor. En abril de 1972 tuvo lugar una concentración masiva de toda la oposición a Allende que reunió a la mayor cantidad de chilenos vista hasta entonces en Santiago. La mención del nombre del presidente provocó una rechifla que se prolongó por largos minutos y que dio otro testimonio de la impopularidad del gobernante. La vía violenta era perfeccionada constantemente por Allende. Gracias a la diligencia de un funcionario de aduanas, se descubrió el 11 de marzo de 1972 que un avión de Cubana de Aviación había desembarcado ocultamente 13 grandes cajas junto a una puerta de acceso del aeropuerto de Pudahuel. Ellas fueron llevadas por vehículos de investigaciones a la residencia presidencial de Tomás Moro. El director de aquel servicio y el ministro del Interior, Hernán del Canto, impidieron personalmente que los bultos fueran revisados por la aduana. El gobierno, a través del subsecretario del Ministerio del Interior, Daniel Vergara, dio distintas versiones sobre su contenido. Finalmente, Allende reconoció, ante un requerimiento de la Contraloría, que los bultos los tenía él y que oportunamente daría a conocer su contenido, pero nunca lo hizo. Solo en septiembre de 1973, en el domicilio del director de investigaciones, Eduardo Paredes, la policía encontró finalmente las listas descriptivas del contenido de los bultos cubanos: ametralladoras, pistolas, bazucas y municiones. Una vez más, el presidente había engañado al pueblo. A Chile llegaban armas de todos los tipos y por todos los conductos ilegales. Eran suficientes para armar a 30.000 hombres. Desde luego, habían entrado al país 13.000 extremistas de las más diversas nacionalidades. El contrabando del avión cubano fue solo un botón de muestra. Otros aviones de Cubana de Aviación siguieron haciendo desembarcos misteriosos sin ser investigados. Hallazgos casuales hechos por funcionarios panameños en el aeropuerto de Tocumen y españoles en el de Madrid dejaron al descubierto embarques de metralletas y pistolas a bordo de aviones LAN que venían a Chile, en los que viajaban funcionarios marxistas que habían salido en comisión de servicios y gozando de sueldos y viáticos. Estas comisiones de servicios al exterior fueron más de 1000. Los países socialistas cooperaban activamente al aprovisionamiento para la guerra civil chilena. A mediados de 1972, una desconcertada dueña de casa de Talcahuano escribía a un periodista relatándole que había adquirido de un funcionario de la Unidad Popular, en el mercado negro, por supuesto, un saco de azúcar desembarcado de una nave rusa atracada allí, y que al vaciarlo había encontrado una metralleta. Preguntaba acongojada a quién podía dirigirse. Solo la casualidad, ya que no la autoridad, protegía a los chilenos. El 28 de noviembre de 1971, el cubano José Rivera,
jefe de la Guardia Personal de Allende, le entregó al presidente un memorándum secreto en el cual daba cuenta de haber repartido fusiles, ametralladoras y cañones sin retroceso al MIR, sacados de los depósitos ilegales de armas de su residencia de Tomás Moro. El documento está en los archivos oficiales. Cohetes rusos Katyushka, capaces de destruir un blindado o una casa, se encontraron por miles y siguen siendo hallados. Granadas de mano de fabricación casera. Había verdaderas industrias de ellas, financiadas por todos los contribuyentes con sus impuestos dentro de fábricas estatizadas. Minas antitanque, llamadas tortas vietnamitas, para ser utilizadas en la guerra civil. Su poder destructivo es terrible. En un accidente de tránsito en Curimón, los conductores de una camioneta que trasladaba armas y que pertenecía a la secretaria personal de Allende, Miria Contreras, eludieron la acción de la justicia exhibiendo credenciales de la presidencia. Otro hallazgo casual, a raíz de un accidente de tránsito en Avenida Vicuña Maquena de Santiago, arrojó más evidencias del reparto masivo de armas. En el Parlamento se dio a conocer una larga lista de militantes y jefes del Partido Socialista que en el día del accidente habían recibido o debían recibir sus respectivos fusiles y metralletas. Estas armas tenían como fin matar a otros chilenos. Un obrero pasajero de un taxibús fue asesinado por un miembro del aparato armado socialista a raíz de una discusión derivada de un accidente del tránsito. El asesino, Luis Benavente, viajaba en un vehículo con transmisor de radio, a través del cual, desde el lugar de los hechos, se comunicó con el director de investigaciones, Eduardo Paredes, quien le aconsejó no decir nada a la policía. Pero esta conversación fue grabada casualmente por un radioaficionado y dada a conocer por el parlamentario Víctor García en el Senado. En octubre de 1972, la escasez, las alzas sin precedentes y el clima de ilegalidad y violencia provocaron manifestaciones que tuvieron alcance nacional. Distintas actividades paralizaron sucesivamente, exigiendo una rectificación. Los transportistas, los comerciantes, los industriales, obreros y empleados de esos sectores, más de 400.000 campesinos y 511.000 estudiantes se plegaron al movimiento. El 16 de octubre, destacados políticos de oposición hacían terminantes declaraciones. El gobierno está colocado definitivamente en la ilegalidad, declaró el senador Francisco Bulnes del Partido Nacional. El presidente Allende ha quebrado el régimen legal del país, señaló Américo Acuña, senador de la izquierda radical. El senador demócrata cristiano Patricio Elwin expresó que Allende estaba llevando a cabo en Chile una farsa democrática. Julio Durán, senador de la democracia radical, decía textualmente: Allende se ha salido de la constitución política. El país se llenó de barricadas. Aparte de las fuerzas de orden, el gobierno pretendió utilizar a sus brigadas civiles de choque para reprimir a las masas. Hubo violentos enfrentamientos y centenares de heridos. Los municipios controlados por los nazistas lanzaron sus camiones contra los manifestantes. Desde ellos, los milicianos socialistas, comunistas y del MIR, en más de una ocasión, dispararon armas de fuego. El gobierno, ante la imposibilidad de controlar el descontento popular, pareció optar por la vía dictatorial definida y clausuró todas las radioemisoras de oposición sin tener, por supuesto, atribuciones para ello, y estableció una cadena informativa oficial y única. El Supremo Gobierno ha dispuesto la aplicación de las disposiciones legales que se señalan en el Reglamento de Transmisiones y Radiodifusión, de acuerdo a sus artículos 3º, 5º y 21º, y suspender de inmediato por 48 horas las transmisiones de CB57, Radio Sociedad Nacional de Agricultura. Ha transmitido la Oficina de Informaciones y Radiodifusión de la Presidencia de la República una declaración oficial del Ministerio del Interior. Pero, así y todo, la rebeldía popular subsistió, y una vez más Allende tuvo que pedir auxilio a las Fuerzas Armadas para restablecer alguna calma. La incorporación de las Fuerzas Armadas al gabinete permitió poner término a la huelga general que paralizaba el país. Aquellas mantuvieron la paz interna hasta la celebración de los comicios parlamentarios de 1973. Para aminorar su derrota, el gobierno se valió de un fraude electoral preparado con mucha anticipación y cuidadosamente por funcionarios comunistas desde cargos claves de la Dirección de Registro Civil. El ingeniero Santiago Morán, experto electoral, resume sus conclusiones y pruebas sobre el fraude. O de personas que estaban fuera del país, utilizando menores de edad
y muy especialmente haciendo votar varias veces a individuos incondicionales del régimen. Para esto se efectuaron inscripciones múltiples en las últimas semanas antes del cierre de los registros, en lugares de fácil acceso, lo que permitía aprovechar mejor la duración del acto electoral. En el centro de la capital se encuentra una comuna cuyo territorio contiene el área verde más grande de Santiago, el Parque O'Higgins, antes llamado Parque Cousiño. En ella se produjo un insólito crecimiento electoral, el doble de las otras comunas, con no menos de 2.000 electores varones que estadísticamente no tienen explicación alguna. ¿De dónde salieron estos electores fantasmas? En las primeras mesas, formadas antes de agosto del 72, la unidad popular no llega al 40%. En cambio, en las 13 últimas, que se inscribieron en los 60 días antes del cierre, la coalición marxista obtiene porcentajes que van del 70 al 85%. Pueden ver, señores espectadores, un registro de estas mesas, borrado completamente y vuelto a escribir con una caligrafía que no corresponde precisamente a la que debe tener un funcionario del Estado responsable de un acto tan delicado como es la inscripción electoral. La ley de elecciones entonces vigente establecía que el ciudadano debía acreditar el lugar preciso de su domicilio mediante un certificado policial u otros documentos probatorios. Sin embargo, los 2.000 electores fantasmas se anotaron con direcciones que no existen o que resulta imposible determinar. Como ejemplo, pueden observar una página en la cual, de 10 electores, 6 aparecen domiciliados en el interior del Parque Cousiño. 500 individuos hicieron lo mismo. Hay individuos que sufragaron 2 veces en la misma mesa con identidades distintas. Incluso hemos llegado a determinar, mediante un análisis dactiloscópico, que algunos de ellos no tuvieron la precaución de cambiar el dedo. Marcaron 2 veces el pulgar derecho y aparecen así, sin lugar a dudas, con doble votación en el mismo registro. La investigación continúa. Lamentablemente, identificar al elector fraudulento es muy difícil y casi imposible. El nombre es falso. La impresión dactilar es generalmente un manchón indescifrable. Y lo que es peor todavía, muchos de estos entusiastas partidarios del fenecido régimen marxista no eran compatriotas nuestros. Eran extranjeros, ingresados ilegalmente al país, y de ellos no existe registro dactiloscópico.